Queridos hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra, una producción de la Asociación Metropolitana que llega a sus hogares semana con semana para estudiar la lección de escuela sabática. En este último trimestre de este año estamos analizando esa lección que lleva como título ¿Qué es el hombre? Nuestra esperanza ante la muerte. En esta lección número 2 hemos de abordar acerca de la muerte en un mundo pecaminoso. Qué bueno que nos ha sintonizado. Le invitamos para que usted pueda suscribirse a esta página de YouTube y pueda también compartir con los hermanos, amigos, acerca de este tema que sin lugar a dudas será una gran bendición. Queremos analizar los 3 tópicos. El primero será la tentación y la caída. El segundo tópico será bajo la sombra de la muerte. Y el último tópico, juicio y redención. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a orar para estudiar juntos esta lección que sin lugar a dudas será una gran bendición para nuestra vida espiritual. Le invito para que incline el rostro, oremos al Señor. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Le damos las gracias por la bendición de la vida. Hemos de analizar esta lección número 2 y queremos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento y de su Santo Espíritu para poder presentar estas verdades que en tu palabra están declaradas para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Pedimos, Señor, que nos guíes y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a una pausa, regresamos y esté listo, tome una libreta, tome un bolígrafo, tome nota de lo que hemos de estudiar para esta nueva semana. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y vamos a analizar el primer tópico, la tentación y la caída. Para este estudio tenemos como invitados a 2 pastores de nuestra asociación y está con nosotros el pastor David Marván. Él es el pastor del distrito de Narvarte. Pastor, bienvenido al espacio. Qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias, Pastor Isaí. Muy contentos de poder estar con ustedes como pastores, de estar con nuestros hermanos que nos observan a través de las redes sociales y poder comentar esta lección que sin duda alguna creo que será de gran bendición para nuestras vidas. Muchas gracias por la invitación. A usted, pastor, gracias. Y también está con nosotros el pastor David Magaña. Él es el pastor del distrito de Coyoacán. Pastor, bienvenido. Qué bueno que nos acompañe también. Muchas gracias, Pastor Isaí. Un gusto poder estar aquí nuevamente y un saludo a todos nuestros hermanos que cada semana ven este repaso de la lección, que el estudio de esta semana deseamos pueda ser de gran bendición y de fortaleza para la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y gracias por la invitación, Pastor Isaí. Muchas gracias. Muy bien, hemos entonces de analizar y déjeme decirle primero, mi querido hermano, ya lo sabe, haremos algunas preguntas en este espacio. Le invitamos para que pueda usted también contestar. Deje sus comentarios ahí en el cuadro para que podamos leer sus respuestas a las preguntas que como pastores estaremos analizando en este momento. Cuando Dios creó el mundo, era perfecto. Sí, perfecto, era sin pecado, no había maldad, no había violencia, había seguridad, no había muerte, no había enfermedad. Todo era perfecto. Y bien dice Génesis 1:31 que cuando Dios creó el mundo era perfecto y era bueno en gran manera. Dios, el Dios de la vida, la fuente de la vida, el dador de la vida, donde Él había creado, era bueno. Todo era provechoso, hermoso, armonioso. Incluso su descripción de cómo era la tierra emanaba y nos dice que eran colores brillantes, alegres e iluminosos, con una melodía inspiradora. Pero todo cambió. El contraste de Génesis 1 con Génesis capítulo 3 totalmente cambia. Eso que era tan bonito, eso que era tan perfecto, se ve repentinamente azotado por una tormenta de pecado que termina arruinando las relaciones afectivas. Los colores se vuelven sombríos y la música discordante. Se estropea el potencial puro y formidable para el crecimiento y la exploración. Todo cambió. Y mis queridos hermanos, ¿por qué cambió? Bueno, vamos a analizar entonces la tentación y la caída. Pastor David Marván, ¿qué hizo Dios para evitar
que la humanidad cayera. Estamos hablando que había un enemigo, Satanás, el enemigo de Dios. ¿Qué hizo Dios para evitar que Satanás, esa rebelión que tuvo en el cielo, la trajera a la tierra, pastor? Sí, Pastor Isaí, es una pregunta un tanto profunda, si la pensamos. La semana pasada estábamos viendo cómo en el cielo comenzó el pecado, un misterio. Ya veíamos la semana pasada con un ángel, Lucifer. Tenía que ver con la ingratitud. De cierta manera no se sentía contento con todo lo que ya tenía, con el elevado honor en el que le habían puesto. Tenía que ver con el orgullo, con querer tener más, con querer tener el lugar de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran a tener una lectura adicional de lo que estudiamos cada semana. Sería bueno que lo pusiéramos como ejercicio durante la semana. En el día de la introducción vienen unas citas del libro Historia de la Redención. Ese capítulo está muy interesante. Allí nos menciona algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, el punto de que Satanás, después de que es expulsado del cielo, de que fue expulsado, él buscó a Adán y a Eva para hacerlos caer. Porque Satanás pensó, si yo hago caer a Adán y a Eva, después Dios los tiene que perdonar. Y si Dios los perdona a ellos, también nos tiene que perdonar a nosotros. Es decir, a Satanás y a todos los ángeles que se habían venido con él. Así que entonces, Dios, que es sabio, sabiendo lo que está sucediendo, entonces se anticipa. ¿Qué hizo Dios? Visitó a la pareja, a Adán y a Eva, comenzó a dialogar con ellos, no se les encubrió nada, se les explicó acerca de la rebelión que había sucedido en el cielo. Se les mencionó inclusive que ese ángel iba a visitar la tierra. Se les mencionó que iba a buscar la manera de hacerlos caer a toda costa. Por lo tanto, Dios les advirtió, les dio indicaciones. Por ejemplo, se les dio la indicación de que no estuvieran separados, que estuvieran juntos. Se les dio la indicación de que estuvieran alerta a lo que pudiera suceder. No sabían cómo se iba a presentar. Se les había dicho un ángel que había participado de la rebelión. Entonces, es interesante mencionar que cuando Dios les está dando esta advertencia, como ya lo estudiamos la semana pasada, se está hablando también acerca del libre albedrío que Dios les dio a la raza humana. No tendría caso advertirles si ellos no tuvieran la capacidad de decidir entre una cosa u otra, entre decidir bien o decidir mal. Así que cuando Dios les está advirtiendo, es una indicación más de que Dios está otorgando al ser humano libre albedrío, de que Dios no creó a Adán y a Eva como autómatas, como robots, sino que los creó como seres humanos capaces de razonar, capaces de tomar decisiones. Así que, ¿qué hizo Dios? Se adelantó al ataque del enemigo porque sabía que iba a atacar, y Dios les dijo entonces las indicaciones de lo que iba a suceder, cómo podían enfrentar ese momento. Inclusive, aquí podríamos mencionar Génesis 2, 16 y 17. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Así que Dios mismo inclusive les había puesto una palabra de lo que tenían o no tenían que hacer. Así que Dios les había dado indicaciones. Ya únicamente restaba que el ser humano o escuchara la palabra de Dios o no la escuchara. El libre albedrío. Tal como ha dicho el pastor, el libre albedrío es algo muy importante y Dios los preparó, les dio indicaciones. Pero, pastor Magaña, ¿por qué Eva fue propensa a caer en pecado? ¿Qué pasó con Eva? Sí, bueno, yo creo que ella se puso en una condición propensa. Como tal, nosotros sabemos que Dios no propició las condiciones, como lo acabamos de ver hace un momento. El mismo Dios les advirtió. El libro que se acaba de mencionar, el libro La Historia de la Redención,
menciona que los ángeles descendían para poder advertirles a Adán y a Eva acerca del engaño de Satanás, que deseaba Satanás hacerlos caer. Y a pesar de las advertencias de los ángeles, de la misma advertencia de Cristo Jesús, que descendía para poder platicar con ellos, la pregunta que usted formula, Pastor Isaí, ¿por qué Eva fue propensa a una situación tan vulnerable? Cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 1, ahí nos da la respuesta de el por qué Eva se hizo propensa a esa situación. Y dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. En esta declaración vemos que la serpiente, que es Satanás, se dirige únicamente a Eva. ¿Qué significa esto? Esto significa que Eva estaba sola. La primer condición o la primer situación que hace a Eva propensa es que se encuentra sola. Dentro de las advertencias de Dios es que ellos nunca se tenían que separar. Tal vez si Eva siempre hubiera estado junto con su esposo, ella no habría cedido a la tentación de Satanás. Entonces, lo primero que a ella la hace vulnerable a los ataques de Satanás es estar sola. La lección también nos menciona algunos puntos importantes, Pastor Isaí, que me gustaría poder mencionar. Cuando hay un diálogo entre Satanás, entre la serpiente y Eva, Satanás disfraza la mentira. Y una de las cosas que menciona la lección es que, en primer lugar, no existía el pecado en ese momento. ¿Cómo es que Dios había advertido, por ejemplo, en Génesis 2, 16 al 17, que no comieran de ese fruto, porque el día que comieran de ese fruto iban a morir? Cuando Eva entra en ese diálogo con Satanás, que bueno, ella no sabía exactamente que era Satanás, ella a lo mejor se pudo haber preguntado: ¿cómo es que vamos a morir si nunca ha existido la muerte? Si nunca ha existido el pecado. Ese es el primer elemento. Y en segundo lugar, podemos ver que la serpiente efectivamente estaba comiendo del fruto prohibido. En el libro Historia de la Redención menciona que incluso la misma serpiente tomó del fruto y le dijo a Eva: mira, yo estoy comiendo de este fruto, y gracias a que estoy comiendo de este fruto, ahora puedo hablar. Dentro de los engaños que hace Satanás. Entonces, no es que Dios haya propiciado esa situación, sino que la misma Eva, al no seguir las indicaciones de Dios, se puso en una condición vulnerable, y las consecuencias nosotros lo sabemos. A manera de, para finalizar este punto, Pastor Isaí, alguna de las cosas en las cuales debemos de reflexionar es: la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. La palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Y por último, hay cosas que no son ni malas ni correctas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. Entonces, el punto principal aquí es la obediencia a Dios, aunque haya cosas que nosotros no comprendamos del todo. Correcto. Muchas gracias, Pastor Magaña. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Dios cuidó a su criatura, a sus criaturas, anhelaba que este mundo fuera perfecto, pero todo dependió tanto de Adán y Eva. Y un problema es alejarse de Dios. Todos los días somos susceptibles a poder decidir si seguir a Dios o no seguirlo, o incluso poner en duda lo que Dios nos ha declarado. Satanás es astuto, muy astuto. Y lo que él buscaba, que la misma rebelión que tuvo en el cielo, era traerla también aquí a la tierra y destruir esa hermosa creación. Pastor Marván, ¿qué estrategias utilizó Satanás? ¿De qué manera? ¿Por qué? Ya tuvo diálogo con Eva, platicaron, hubo un acercamiento. Pero ¿qué le ofreció Satanás a Eva? ¿Qué fue lo que hizo que cayera Eva? Posiblemente la primera estrategia que Satanás utiliza, pues, es precisamente posesionar una serpiente. Porque yo no sé, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, muy posiblemente Adán y Eva no esperarían que Satanás se manifestara de esa manera.
posiblemente esperaban a un ser angelical, a un ujú. ser de luz. Cuando lo veamos inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que Él es de quien nos habló Dios, de quien nos advirtieron. Pero Satanás, adelantándose posiblemente a ese pensamiento, entonces posesiona una serpiente y a través de la serpiente, a través de eso atrae tanto la atención de Eva, como ya mencionaba el pastor Magaña, que se introdujeron en un diálogo. Pero en el diálogo también podemos ver nosotros algunas estrategias retóricas que Satanás utilizó. Por ejemplo, en el versículo 1 de Génesis capítulo 3, dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y la serpiente dijo a la mujer: así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Así que miren, primera estrategia que Satanás utiliza en cuanto a esta conversación con Eva es generalizar. Satanás generalizó. Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Generalizó. Saben que generalizar no está del todo bien. A veces algunos acostumbramos, ¿no es cierto?, a decir es que tú siempre, y generalizamos, o tú nunca haces tal cosa y generalizamos, o no, es que todos son iguales y generalizamos. Debemos tener cuidado con esta parte porque, bueno, pareciera que es un pensamiento satánico el generalizar. No todos son iguales, no todas las personas deberían, bueno, Dios mismo trata a cada uno de nosotros como seres humanos de forma diferente, única, especial, porque cada persona es diferente, cada persona es un caso diferente. Así que entonces el primer argumento estratégico de Satanás es generalizar. Eso ocasiona que Eva contraataque. No, es que Dios no dijo eso. Dios únicamente dijo: de todo esto podemos comer, únicamente del árbol que está en el centro del bien y del mal no vamos a comer. Así que inclusive esta verdad mezclada con error, disfrazada con mentira, como decía el pastor Magaña, hace que Eva inclusive entre en el diálogo. Y entonces después, nuevamente Satanás, ahora en el contraataque de Eva, contradice directamente lo que Dios dijo. Dios había mencionado que el día que comieran del fruto morirían. Pero ahora Satanás está diciendo: no es cierto. Ahí en el versículo 4, Génesis 3:4. Ahí entonces la serpiente le dice a la mujer: no es cierto, no morirán. Así que entonces Satanás está contradiciendo abiertamente a Dios, refutando lo que Dios mismo dijo. En este momento Satanás está poniéndose por encima de Dios. Y entonces aquí Eva pues tiene que comenzar a tomar decisiones de quedarse a dialogar con la serpiente, de meditar, pensar quién tiene la razón. Y bueno, lamentablemente Eva continúa en su diálogo con la serpiente y entonces Satanás termina diciéndole: mira, sabes que Dios les ocultó información. Parece ser que no van a morir. Al contrario, cuando coman de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos. Es decir, como si Satanás supiera más que Dios. Entonces le está diciendo es que les han ocultado información. Qué interesante descripción, conceptos, frase. Es que allí les ocultan información, no les revelan toda la verdad. Qué interesante. Miren que ese pensamiento también podríamos decir que es satánico. No hay que tener cuidado con las generalidades, como decíamos en el primer punto. Así que bueno, podríamos decir entonces, pastor Isaí, que esas fueron las estrategias que utilizó Satanás: generalizar, contradecir a Dios y acusar a Dios de ocultarles información. Muchas gracias, pastor. Se dan cuenta, Satanás es astuto. Satanás presenta la desobediencia como una cuestión de libertad y beneficios. Y finalmente, en este último tópico que estamos analizando, pastor Magaña, ¿por qué Eva dudó de la palabra? ¿Por qué cayó? Si estamos hablando de que hubo un diálogo, le ofreció, ¿por qué cayó Eva entonces, pastor? Sí, después de las advertencias que Dios le da, ¿no? Después de todo lo que habían tenido, el vivir en un lugar privilegiado que era el Jardín del Edén, yo creo que es la pregunta de muchas personas: ¿por qué Eva dudó? Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice:
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En esta cita están concentradas las razones por las cuales Eva duda de la palabra de Dios. También la lección nos los menciona. Primeramente, Eva vio que el árbol, el fruto de ese árbol prohibido era de alguna manera algo nutricional. La Biblia lo menciona, era árbol muy bueno para comer. Entonces, fueron algunos de los elementos que Satanás utilizó. Hizo parecer algo bueno, un fruto, pero Dios había dicho que no comieran de él. Lo hizo ver incluso hasta nutritivo, lo hizo ver algo agradable desde el punto de vista nutricional, pero también incluso desde el punto de vista estético. La Biblia nos dice que era agradable a los ojos. Y es muy interesante esto porque también Satanás utiliza esos mismos argumentos en esta época para probar a las personas. Muchas veces Satanás no le presenta a las personas lo malo, como algo malo o desagradable. Siempre se los va a presentar como algo bueno. Y en último lugar, la parte estética también, la parte de la sabiduría, ya mencionamos la parte estética, pero la parte de la sabiduría, porque el comer de ese fruto tenía que ver, o la mentira de Satanás, es que ellos iban a poder alcanzar sabiduría, la parte lógica. Entonces, Pastor Isaí, cuando Eva entra en este terreno de ver el fruto que era agradable y entra incluso a razonar en su propio criterio, fueron algunas de las cosas que llevó a Eva a dudar de la palabra de Dios. Pero también hay una parte muy práctica aquí, y es que esto también nos puede suceder a nosotros. Pastor Isaí, yo creo que no necesitamos probar el alcohol para saber que es algo malo. No necesitamos probar las drogas para saber que son cosas malas. No necesitamos analizar y saber qué tan malo es. No necesitamos quebrantar algún mandamiento de Dios para saber que eso es algo equivocado. Lo que nos queda a nosotros, al igual que la lección que nos deja esta historia, es obedecer el mandato de Dios y no dudar de lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Pastor Magaña. Mis queridos hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal era el terreno encantado del enemigo para hacer caer a Adán y a Eva. Ahora, preguntémonos, ¿cuáles son algunos de los terrenos encantados del enemigo que está poniéndote en tu vida para que tú caigas? Debemos tener mucho cuidado. El enemigo es astuto, sabe cómo afectarte, sabe cómo hacerte, más bien quiere destruirte. Ten cuidado. Aunque parezca ilógico lo que dice la Biblia, es para tu salvación. En esta primera parte hemos visto entonces la tentación y la caída. Vamos a una pausa y regresaremos para analizar el segundo tópico que lleva como título Bajo la sombra de la muerte. Comenta ahí en el cuadro de comentarios. Regresamos en unos minutos. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Hoy más que nunca las personas necesitan esperanza, y en esta gran ciudad pronto alzaremos la voz con un mensaje que cambiará vidas. Tú puedes compartir esta esperanza con tu familia, amigos, conocidos, con todos. Tenemos un mensaje urgente que compartir, un mensaje de esperanza para la Ciudad de México. Y por eso tendremos 2 eventos de Semana de Evangelismo en las cuales tienes la oportunidad de invitar a todas las personas posibles. Dios está llamando. La primera se llevará a cabo en el Centro Cultural Carranza, del 5 al 9 de octubre a las 7:15 p.m. La segunda en el Auditorio Alfredo del Mazo, del 11 al 14 de octubre a las 7:15 p.m. Y además tendremos una gran concentración evangelística el sábado 15 de octubre en el Estadio de Béisbol Fray Nano a las 10 de la mañana. Nuestro invitado especial será el pastor Doug Batchelor. Invita a todos tus amigos a las semanas de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin.
Este es un esfuerzo compartido de Asociación Metropolitana, 3ABN y Amazing Facts. Regresamos a tu espacio Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros y le invitamos, como lo hemos dicho, comente ahí en el cuadro de comentarios desde dónde nos está sintonizando, como también las preguntas que se están analizando en esta lección. Abordamos ahora el segundo tópico, bajo la sombra de la muerte. Cuando entró el pecado al mundo, trajo terribles consecuencias. Trajo muerte, trajo desesperanza y Dios anhelaba dar aliento, pero sabes, cuando cedemos al pecado, cuando le hacemos caso a Satanás, en lugar de poner en obediencia lo que Dios nos ha dicho, lo único que encontrará será muerte, lo único que encontrará será terribles consecuencias. Pastor David Marván, ¿qué mentira, en este espacio que hemos visto, en la primera sección, qué mentira ha predominado por muchos años? Porque desde ese momento en que cayó Adán y Eva, hay una mentira que ha predominado hasta el día de hoy, que lo vemos en televisión, lo vemos en libros, lo vemos en películas, y que se habla muy comúnmente y lo ve la gente como algo normal. ¿Qué mentira metió Satanás, pastor? Sí, Pastor Isaí, hace un momento mencionábamos Génesis capítulo 3, versículo 4, en el diálogo que la serpiente Satanás está teniendo con Eva. Eva dice, es que Dios nos dijo que cuando comamos de este árbol moriremos. Y entonces Satanás da unas palabras en las cuales pone su palabra de Satanás por encima de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Satanás le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Miren que este pensamiento es muy profundo. Por un lado, Dios le está diciendo a Adán y a Eva, el día que coman de este árbol van a morir. Pero entonces ahora viene Satanás y dice, no es cierto, no es cierto. Se van a abrir sus ojos, van a ser conocedores, pero no van a morir. ¿Saben que esa mentira de Satanás se ha propagado a lo largo de los siglos hasta el día de hoy? De tal manera que hay personas que hasta el día de hoy lo piensan de esa forma. Que la persona muere, el cuerpo físico, pero el alma no. Y bueno, inclusive podríamos decir que este pensamiento es base en algunas religiones inclusive. Hay algunas religiones que creen que el cuerpo muere, pero que el alma es inmortal y que entonces el alma, por ejemplo, alguna religión dice que se reencarna en alguien más o en inclusive puede ser otra persona o puede ser otro animal, dependiendo cómo se portaron durante la vida. Y entonces hay personas que influenciados por esas culturas, por esas religiones, por ejemplo, en la cultura griega, que nosotros aquí en Occidente estamos muy permeados por el pensamiento griego, nosotros podemos encontrar en algunas literaturas griegas de Platón, de Sócrates, donde se menciona, ¿acaso no eres consciente de que nuestra alma es inmortal y que nunca perece? En algún otro momento también se llegó a mencionar ahí en algunas literaturas griegas, el alma es inmortal e imperecedera. Y nuestras almas realmente existirán en el Hades. En la mentalidad griega, bueno, el alma no muere. El cuerpo puede morir, pero el alma no. Y saben que hay muchas personas, inclusive hasta el día de hoy, que se siguen preguntando eso. ¿Qué sucede, verdad, con el alma? ¿Será que, como dijo Satanás, en realidad el alma no muere? Miren, pero noten que esa es una mentira que Satanás introdujo desde el Edén. Dios dijo, van a morir. Satanás dice, no van a morir, eso no es cierto. Así que debemos tener mucho cuidado con esto, porque podríamos decir que esta es la base del espiritismo moderno. Y está muy permeado, Pastor Isaí, en diferentes lugares. Como usted mencionaba, lo podemos ver en películas. Hollywood habla mucho acerca de esto. Lo podemos ver pues en series de televisión. Lo podemos ver en libros. Yo no sé si ustedes saben que después, ¿cuáles son los libros más vendidos después de la Biblia? Y son libros de espiritismo, porque Satanás se ha encargado de promocionar esta mentira como si fuera una verdad. Es más, inclusive hasta en la ciencia.
se ha introducido lo que tiene que ver con el espiritismo. Inclusive en las iglesias. En los hay púlpitos. algunas iglesias que predican acerca de que el alma es inmortal. ¿Hasta dónde ha llegado la mentira de Satanás? Hay que tener cuidado con eso y mejor estudiar qué dice la Biblia al respecto. Así es. Tal como has mencionado, Pastor Marván, esta es una mentira que el enemigo ha metido y que incluso hoy hasta en los niños lo pueden estar viendo en las películas y tenemos que tener mucho cuidado. La inmortalidad del alma. Es un tema que durante todo este trimestre estaremos analizando. Pero, Pastor Magaña, ¿verdaderamente cuando alguien muere se va al cielo o al infierno o al purgatorio? ¿A dónde vamos cuando morimos, Pastor? Bueno, la base que nosotros debemos de tener definitivamente tiene que ser la Biblia. Y entonces debemos de saber qué dice la Biblia en cuanto al tema de la muerte. Algunas citas bíblicas voy a mencionar que hablan acerca de la condición cuando una persona muere. Primeramente, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Primeramente, saber que una persona que ha muerto es una persona que ya no sabe nada, ya no hay más sentimiento. Otra declaración bíblica que la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28, nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto va a ser un punto para analizar detalladamente la próxima semana. Pero el punto que nos está dando a entender aquí es que hay cuestiones que las personas pueden malinterpretar en cuanto a la muerte. Simplemente cuando una persona muere, deja de existir. Otra cita bíblica, Pastor Isaí, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28, nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora que cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y tiene que ver con la resurrección. Significa que aquellos que están muertos, como lo menciona Eclesiastés, nada saben. Pero cuando venga Cristo Jesús y le entregaron su vida a Cristo Jesús antes de morir, van a escuchar su voz. No dice que están en el cielo, no dicen que están en el infierno, no dice que están en el purgatorio. Ellos están descansando, esperando la segunda venida de Cristo Jesús, sabiendo que ellos no tienen conciencia. Y por último, la declaración de 1 de Corintios capítulo 15, leo algunos versos a partir del versículo 51 y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando dice dormiremos se refieren a los que han muerto, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, estas citas bíblicas son parte de la base para saber qué es lo que sucede cuando una persona muere. Se acercan fechas, Pastor Isaí, en las que aquí en nuestro país incluso hay festividades en cuanto a la muerte. Nosotros sabemos que los muertos nada saben, pero si aquellos que han muerto le entregaron su vida a Cristo Jesús, ellos están esperando la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús los llame y ellos puedan resucitar. Entonces, la Biblia nos enseña qué es la muerte y en medio de la muerte, cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Muchas gracias. El enemigo presentó la muerte como una oportunidad, sí, de vivir por siempre, aparentemente. Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. La muerte es nuestra enemiga, es una intrusa, se llega a mencionar. Es la paga del pecado, es la muerte, es el fin. Sin embargo, cuando Adán y Eva desconfiaron de Dios y le hicieron caso al enemigo, ya les dije, entró la muerte, también hubo grandes, terribles consecuencias que hoy podemos palpar. Terribles consecuencias. Y el pastor Marván nos cuenta, pastor, ¿qué experiencias o qué consecuencias tuvieron que experimentar Adán y Eva cuando ellos decidieron hacerle caso a Satanás? Sí, Génesis capítulo 3 nos menciona algunas de las consecuencias que Dios trajo al ser humano, no porque Dios las mandara, sino porque el ser humano
tomó equivocadas decisiones. Eso es bien importante recalcarlo, porque hay personas que hasta el día de hoy consideran que el dolor, el sufrimiento, la muerte, Dios lo mandó a nuestro mundo. No, eso no es así. La escritura bíblica nosotros podemos encontrar aquí en Génesis 3 que en realidad Dios advirtió. Lamentablemente el ser humano cayó en el pecado, rompió los mandamientos de Dios, puso la palabra de Satanás por encima de la palabra de Dios y entonces hubo algunas consecuencias. Miren, nosotros podemos encontrar algunas consecuencias muy interesantes. Número 1, podemos encontrar que ambos, la pareja, Adán y Eva, contrajeron lo que podríamos llamar en términos teológicos teofobia, es decir, tener miedo de Dios. Ahí Génesis capítulo 3 nos menciona que cuando Dios los visitaba, entonces hubo una ocasión en la que se escondieron de Dios. Y entonces le dijeron, es que tenemos miedo de ti. Miren, ¿saben que ese concepto posiblemente se ha extendido hasta el día de hoy? Hoy hay muchas personas que siguen teniendo miedo de Dios. Oh, no. Es que a lo mejor únicamente Dios me está observando para castigarme. Miedo de Dios. Observamos a Dios como un ser tirano, como un ser castigador, como el creador. Lo alcanzamos a ver del sufrimiento, del dolor, enfermedad, muerte, aunque la Biblia no lo dice, sino que menciona todo lo contrario, que Satanás es el autor de todo eso. Bueno, en términos psicosocial, nosotros podemos encontrar que la pareja se avergonzaron de sí mismos, de su persona, se vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy de pronto no están contentos con alguna parte de su cuerpo? No, es que a mí no me gusta, ¿verdad? ¿Cómo soy? Si nosotros viéramos desde el punto de vista bíblico que nosotros hemos sido creados por nuestro Dios, entenderíamos que tal como somos es como Dios nos diseñó. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, pero una de las consecuencias era ese, se avergonzaron de sí mismos, cómo se veían, y seguido a eso también comenzaron a acusarse mutuamente, comenzaron a criticarse uno con otro. Así que esto que tiene que ver con echarle la culpa a otro, con criticar a otro, con señalar a otro, noten que no es del área divina, sino que ya está en las consecuencias, en el área satánica. Nosotros podemos encontrar en el punto de vista físico también algunas consecuencias. Por ejemplo, la escritura ahí en Génesis 3 nos menciona que ahora con el sudor de su frente iban a cosechar el trabajo en la tierra, que sentirían dolor las mujeres al traer a los bebés al mundo, y finalmente inclusive que morirían. Así que inclusive en la parte física, no es Dios quien mandó esto, sino que es consecuencia del pecado. El sufrimiento, repito, dolor, enfermedad y muerte es consecuencia del pecado. Desde la perspectiva ecológica, inclusive nuestro mundo natural cambiaría. Las flores comenzarían a morir, a marchitarse, las hojas del árbol. Y bueno, la historia de la redención también menciona por ahí que cuando las hojas comenzaron a caer, Adán y Eva lloraron tanto, porque ahí comenzaron a ver lo que significaba la muerte. Lloraron tanto como nosotros lloramos hoy a nuestros muertos. Se pueden imaginar únicamente en la degradación de nuestro mundo ecológico. Así que la naturaleza misma tiene consecuencias del pecado del ser humano. Así que hay muchas más que podríamos mencionar, pero que por falta de tiempo no las vamos a mencionar. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Marván. Queridos hermanos, el pecado es lo malo, es desobedecer a Dios. ¿Sí? El pecado es desobedecer a Dios y trae terribles consecuencias. Lo que buscaba el enemigo era esa destrucción, esa enemistad que hubo en el cielo, era también traerlo a la tierra. Y lo buscó, lo logró, solo por la decisión de Adán y Eva, de escucharlo a él en lugar de escuchar la palabra de Dios, las órdenes de Dios. Antes de terminar este tópico, esta segunda sección, Pastor Magaña, ¿se da cuenta por qué no murieron en el instante? Porque Dios le dijo, cuando comas del fruto ciertamente moriréis. ¿Por qué no murieron, pastor?
Bien, está de por medio la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar de que ellos se habían equivocado, a pesar de que ellos habían cometido una falta, habían desobedecido los principios y los mandatos de Dios, la gracia y la misericordia de Dios estuvo presentes en la vida de Adán y Eva. Algunos puntos importantes. Ellos ciertamente se marcharon del jardín del Edén, pero no se marcharon desnudos. ¿Sí? Ellos ya no pudieron tener la oportunidad de estar dentro del jardín del Edén. Y aunque ellos quisieron ocultar las consecuencias de su desnudez con hojas de higuera, Dios les preparó otro tipo de vestimenta. Dice la Biblia que Dios les dio túnicas de pieles. Para poder tener túnicas de pieles, tuvo que haber un sacrificio de algún animal, y quiero imaginar que ese animal fue muy probablemente un cordero, el primer sacrificio, la primera forma de ilustrar que la consecuencia de ese pecado, el Cordero de Dios algún día iba a venir a este mundo para poder cubrir la falta que ellos habían cometido. Y ese símbolo de la protección, de la justicia a través de la vestimenta, es la misma protección que Dios nos brinda a nosotros. Así que, Pastor Isaí, ¿por qué razón Dios no los destruyó inmediatamente a ellos? ¿O por qué ellos no murieron inmediatamente? Por la gracia y la misericordia de Dios que les fue dado a ellos, y que esa misma gracia, esa misma misericordia se nos extiende a nosotros para que nosotros podamos tener en algún momento la vida eterna. Amén. Mis queridos hermanos, estás estudiando con nosotros este repaso y debes de entender algo. Génesis 3 es un modelo que nos ayuda a entender el plan de salvación, como también nos enseña las terribles consecuencias que trae el decidir escuchar los consejos de Satanás en lugar de poner a Dios en primer lugar. Vamos a una pausa y regresamos ya para la última parte. Y le invito para que usted escriba ahí en el cuadro de comentarios qué terribles consecuencias el pecado ha traído a su vida por hacerle caso a Satanás. Escriba ahí en el cuadro de comentarios y regresamos a la última parte de esta lección. Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor. Hola amigos, Pastor Carlos Muñoz. We have a very exciting announcement we want to share with you of something that's coming up soon. Tenemos un anuncio muy emocionante sobre algo que se aproxima. Between October 5 and October 15, there's going to be a major evangelistic program in Mexico City, one of the largest cities in the world. Del 5 al 15 de octubre habrá un gran evento evangelístico en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Amazing Facts, along with 3ABN Latino and the Mexico City Conference, is going to partner together in this major effort. Amazing Facts, 3ABN Latino y la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México vamos a unirnos en esfuerzos para esta gran campaña evangelística. And this is going to be a program that's designed to prepare people for Jesus' soon return. Este es un programa que ayudará a la gente a prepararse para el regreso de Cristo Jesús And bring people to a personal relationship with their Savior. y traer a las personas a una relación personal con su Salvador. So friends, we hope that you'll plan now to join us at one of these two events. Amigos, esperemos que planees estar con nosotros en uno de estos dos eventos. Please pray for the outpouring of God's Spirit, Por favor, ora para que el Espíritu Santo se derrame and remember to invite your friends. y acuérdate de invitar a tus amigos. Gracias. Thank you. Hemos llegado a la última parte de este estudio, de esta lección que sin lugar a dudas nos está presentando el parteaguas, porque hemos hablado acerca de la muerte durante todo ese trimestre. Y mis queridos amigos, tal como dice el versículo de memoria, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo número 12. El pecado entró, trajo desesperanza, trajo oscuridad, trajo desesperación, incluso trajo condenación. Pero a pesar de todo lo que hubo en el mundo, siempre cuando el Señor interviene, vuelve a resurgir la esperanza, vuelve a resurgir la claridad, vuelve a haber amor. Y vamos a analizar entonces en esta última parte de este estudio, Pastor Magaña, ¿qué seguridad les dio Dios a Adán y a Eva? A pesar de que ellos habían fallado, Dios primero les mostró una solución antes de ser juzgados. ¿Cuáles fueron, Pastor? Adelante. Bueno, lo primero que encontramos en esta sección es que
ellos pecan, pero inmediatamente Dios los busca. Génesis capítulo 3, versículo 9, incluso se hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Es una forma de poder tener una cercanía con Adán y Eva, es una forma de poder mantener la relación y es una forma incluso de poderles presentar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que Dios busca a la pareja que cae y Dios nos busca también a nosotros. Segundo lugar, tenemos que Dios, ya lo vimos hace un momento, Dios provee vestimentas para ellos. Aunque la desnudez tenía que ver con una cuestión física, la desnudez también tenía una implicación espiritual. Y Dios provee vestimenta, pieles, que representan la vestimenta, la justicia de Dios para Adán y Eva. Y en tercer lugar, Dios incluso en el relato de Génesis capítulo 3, versículo 15, crea la enemistad entre los poderes del bien y del mal. Sabemos que Dios no creó el mal, sino eso es consecuencia del pecado, pero crea esa enemistad ¿con qué propósito? Con el propósito de que nosotros odiemos el mal, que nosotros no nos hagamos amigos del pecado, sino que nosotros podamos despreciar el pecado y sus consecuencias. Y finalmente podemos encontrar que Dios promete la simiente, es decir, promete que algún día Cristo Jesús, el símbolo de ese cordero, el primer cordero que fue sacrificado para que pudieran ser cubiertos su cuerpo, el significado de ese cordero algún día iba a venir en la persona de Cristo Jesús y que iba a ser la mayor esperanza y el salvador de Adán y Eva. Entonces, 4 cosas que Dios hace con Adán y Eva y 4 cosas que Dios sigue haciendo con nosotros hoy en día, Pastor Isaí. Muchas gracias, Pastor Magaña. Se dan cuenta, mis queridos amigos, hermanos, Dios les garantizó a Adán y a Eva un futuro. Los buscó, los vistió, les prometió, les preparó un camino donde estaba totalmente el pecado, ¿no? Mis queridos amigos, Adán y Eva no lo merecían. Ellos habían fallado, habían decidido hacerle caso a Satanás. La muerte entró como consecuencia. Pero a pesar de que hubo perdón divino, no revertió las consecuencias de esta terrible decisión. Pastor Marván, ¿por qué Dios, si les da el perdón, por qué no incluso les pudo haber perdonado todo lo que habían hecho y evitar que sufrieran las consecuencias de su pecado, Pastor? Qué buena pregunta. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Así que nosotros podemos encontrar aquí, qué interesante que en el mismo capítulo que se está relatando la caída, el pecado, se relata también la promesa evangélica de perdón, como está haciendo la pregunta, y de salvación. En un mismo capítulo podemos nosotros encontrar el resumen prácticamente de lo que toda la Biblia nos contará. Qué interesante que los primeros 2 capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, nos hablan de un mundo sin pecado. Los 2 últimos capítulos de la Biblia, en Apocalipsis, nos vuelven a hablar del mundo sin pecado, ya cuando Dios reordena todo nuevamente. Y entre esos 4 capítulos, comenzando con Génesis 3, se va a describir nuestro mundo de dolor, sufrimiento y muerte, de las consecuencias del pecado. Y en Génesis 3 viene el resumen de todo eso. Pero ¿qué sucedió? A pesar de que hubo consecuencias, como lo acabamos de ver hace un momento, Dios mismo se encargó de que no se quedara allí en juicio, en negativo, en consecuencias, sino que Dios ofrece salvación. Dios ofrece perdón en la persona de Jesús. A través de Jesús, de esta promesa evangélica, de la simiente que va a venir, Dios ofrece a la raza humana perdón. Y Dios nos perdona, como era la pregunta. Pero lamentablemente, hasta que siga avanzando el proceso de salvación, todavía las consecuencias permanecen hasta
cuando finalmente se acabe todo este proceso y Dios pueda limpiar nuestro mundo por completo del pecado, de la maldad, del sufrimiento y de la muerte. Mientras tanto, las consecuencias permanecen, como veíamos hace un momento. Consecuencias físicas, ecológicas en la naturaleza, consecuencias en el matrimonio, que uno quiere ser mayor que otro, consecuencias en culparnos unos a otros, bueno, consecuencias de cansancio, de desgaste físico en el trabajo, de dolores en los partos, entre otras consecuencias más. Finalmente la muerte, como ya se describió, Romanos 5:12. Y saben que eso es bien interesante porque hasta el día de hoy, ¿cuántas veces a veces nosotros no, cuando cometemos algunas equivocaciones, vienen consecuencias a nuestra vida? Contraemos alguna enfermedad por una mala decisión, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero la enfermedad permanece, porque allí están las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ojalá, Pastor Isaí, que a partir de ahora nosotros podamos pedir a Dios sabiduría, para que no cometamos malas decisiones, sino al contrario, podamos permanecer en los caminos de Dios, aquellos caminos que nos llevarán a la vida eterna. Amén. Mis queridos hermanos, Dios desea más bien salvarnos. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Esa es una realidad. Adán y Eva ya habían cosechado en el desconfiar en el Señor las terribles consecuencias del pecado. Entre ellas la muerte, ¿no? Y bien dice Génesis capítulo 3, versículo número 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Hubo perdón? Sí, pero las consecuencias estaban allí. Pero a pesar de las consecuencias, Dios mostró la redención. Y es lo que nos ofrece el Señor, de tal manera que podamos tener esa seguridad de que aunque fallemos, aunque le hayamos hecho caso al enemigo en tu vida pasada, si tú decides hacerle caso al Señor, Él promete restaurarte, promete darte la salvación, tal como lo es en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta última parte hemos llegado ya para escuchar los comentarios finales de nuestros ponentes que han estado con nosotros en este estudio. Pastor Magaña, en resumen, ¿qué consejo le daría al maestro, al alumno que ha sintonizado este estudio? ¿De qué manera puede aplicar para su vida este estudio y no cometer los mismos errores que tuvo Adán y Eva? Bueno, primeramente, recordar que obedecer la palabra de Dios es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Y a pesar de las consecuencias del pecado, poder recordar lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos amó a nosotros. El amor de Dios fue tan grande para nosotros que prefirió enviar a su Hijo unigénito a este mundo para que nosotros no nos perdamos, no muramos, sino que podamos tener vida eterna. En medio de las consecuencias del pecado, la muerte, nuestra mayor esperanza siempre va a ser Cristo Jesús. Y una cita bíblica que yo creo que tiene que ser mencionada y como una esperanza en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A pesar de las consecuencias del pecado de la muerte, aún en la muerte hay esperanza para aquellos que creen en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Magaña, por acompañarnos en este espacio. Que Dios le bendiga. Gracias, Pastor. Pastor Marván, ¿qué resumen de esta lección usted daría al maestro, al alumno, para que pueda enseñar en su clase y también aplicarlo en su vida, Pastor? Sí, Pastor Isaí, que confiemos en Dios, confiemos en su palabra, pongamos la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa, de nuestra propia palabra, de nuestra voluntad, de lo que otras personas dicen, de lo que las filosofías dicen, de lo que la cultura dice. Pongamos la palabra de Dios por encima de todo. Confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas. Posiblemente nosotros hemos experimentado muy de cerca lo que tiene que ver con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, con la enfermedad. Es un intruso en nuestro mundo. Dios creó nuestro mundo perfecto y el pecado es un intruso en nuestro mundo que distorsionó todo lo que conocemos. Adán y Eva y nosotros mismos hasta el día de hoy podemos ver los resultados de las consecuencias del pecado. Adán y Eva
Ellos conocieron lo que fue antes, perfección, y el después, nuestro mundo distorsionado por el pecado. Permanezcamos en los caminos de Dios. Confiemos en sus promesas. Todo anuncia que Cristo Jesús viene pronto. Amén. Para que podamos nosotros estar preparados, listos, y entonces irnos con Dios a vivir por eternidad y podamos lo que observaron Adán y Eva en el pasado, nosotros lo podamos ver en el futuro glorioso que Dios tiene ya preparado para nosotros. Un mundo en el cual no va a haber dolor, en el cual no va a haber llanto, en el cual no va a haber sufrimiento, en el cual ya no existirá más la muerte. ¿Te gustaría llegar a ese lugar con Dios? A mí sí, Pastor Isaí. Amén. Y yo creo que a todos nosotros también. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Marván, por acompañarnos en este espacio. Queridos hermanos, ¿qué conclusión usted llega? Recuerda que el título de nuestra lección es ¿qué es el hombre? Nuestra esperanza ante la muerte. La muerte entró, es el intruso, solamente por hacerle caso a Satanás. Dios desea que tú tengas vida y la tengas en abundancia, pero tienes que hacerle caso a la palabra. Déjame comentar contigo lo que dice el libro de la educación. Elena de White escribe en la página 26, está registrado lo siguiente. Perdón. Aunque esté manchada por el pecado, la naturaleza no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por innegable decadencia, la naturaleza da testimonio de la maldición que pesa sobre ella. Es todavía hermosa y nos ofrece incontables muestras del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas únicamente para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza. Y en cada manifestación del poder creador recibimos la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y en santidad de la verdad. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza que tan vividamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. La muerte tendrá su fin cuando Cristo venga. Pero hoy, mi querido hermano, prepárate. Yo le invito para que pueda comentar allí en el cuadro de comentarios y le esperamos la siguiente lección, la próxima semana, que lleva como título Comprendamos la naturaleza divina. No olvide dejar su like. Comparta este video, compártalo con sus amigos, porque hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Deseamos que Dios le bendiga y gracias por acompañarnos en Creciendo en la Palabra. Hasta la próxima.